La ley de Ohm se le atribuye al alemán Georg Simon Ohm. Está entre las leyes fundamentales de la electrodinámica y se vincula a las unidades básicas de cualquier circuito eléctrico. Como primero, tomamos la tensión o el voltaje, que se representa con una E y se mide en voltios. Tomamos también la intensidad de la corriente, que se representa con una I y se mide en amperios. Y por tercero tenemos la resistencia, que se representa con una R. Ahora encontramos dos axiomas. El primero es que a medida que la resistencia aumenta, la corriente disminuye y la tensión o el voltaje permanece constante. Nuestro segundo axioma es que el valor del voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente si la resistencia es constante. Ahora encontramos la fórmula general, que es intensidad es igual tensión o voltaje sobre la resistencia en ohm. De esto podemos decir que el flujo eléctrico de un circuito cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia en ohm que está conectada a él. La ley de Ohm se clasifica en dos teorías. La primera, microscópica, que relaciona la densidad de corriente representada con una J minúscula y la intensidad del campo eléctrico representada con una E mayúscula en cada punto del espacio. Existen cuatro hipótesis en esta teoría. La primera, la velocidad de un electrón después de cada choque con un ion de la red cristalina es independiente de la inicial. La segunda, la velocidad térmica no contribuye a la conducción. La tercera, la velocidad de arrastre después de cada choque es cero y es acelerado por el campo. Cuarto, solo existe un tipo de portadores cuya masa es m y carga q. Como segunda teoría tenemos la macroscópica, que se deduce en conductividad y resistividad. La conductividad determina que la proporción entre la densidad de la corriente J y el campo eléctrico es una corriente llamada conductividad, característica de cada sustancia. Como materiales ómnicos tenemos la plata, el cobre, aluminio, hierro, entre otros. Seguidamente tenemos la resistividad, que es la inversa de la conductividad. La resistividad es una propiedad de una sustancia. Las sustancias con resistividad grandes son malos conductores o buenos aislantes, e inversamente las sustancias de pequeña resistividad son buenos conductores. Como ejemplo, tenemos un circuito en paralelo, donde tenemos una batería de 12 voltios y dos resistencias, la primera de 15 ohmios y la segunda de 20 ohmios. Se pide hallar las intensidades. La primera intensidad se halla los voltios sobre la resistencia, que son 12 voltios sobre 15 ohmios, eso da 0,8 amperios. En la segunda intensidad serían 12 voltios sobre 20 ohmios, sería 0,6 amperios. Para la intensidad total se suman las dos intensidades, 0,8 amperios más 0,6 amperios da 1,4 amperios. Seguidamente se halla la resistencia total, que es la multiplicación de las resistencias dividido entre la suma de las mismas. Entonces nos quedaría 15 ohmios por 20 ohmios sobre 15 ohmios más 20 ohmios, que en total sería